¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es realmente un reloj? No es solo un aparatito que nos dice la hora, es de hecho una de las invenciones que literalmente moldeó nuestro mundo. Hoy vamos a hacer un viaje increíble por la historia de cómo la humanidad se obsesionó con medir, controlar y al final ser gobernada por el tiempo. Es una aventura que nos va a llevar desde la simple sombra de un obelisco hasta el pulso de un átomo. Y es que, miren, nuestra relación con el tiempo siempre ha sido de amor y odio. Esta frase de una obra romana de hace más de 2000 años ya nos deja ver que desde el principio eso de partir el día en pedacitos generaba tanta admiración como bastante estrés. Parece que eso de quejarse de que no alcanzan las horas del día no es nada nuevo, ¿eh? Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué esta obsesión milenaria con medirlo todo? ¿Qué buscábamos? ¿Poner orden en el caos? ¿Tener una sensación de control? ¿O simplemente encontrar una manera de ponernos todos de acuerdo? Vamos a ver si encontramos la respuesta. Ok, vámonos al principio de todo. Antes de que existieran los engranajes, las baterías, las pantallas, nuestros ancestros hicieron lo más lógico. Miraron a su alrededor. Usaron lo que tenían a la mano, la naturaleza. El sol, la luna, el agua. Los primeros relojes no eran máquinas, eran extensiones del mundo natural. Intentos súper ingeniosos de atrapar algo que se nos escurre entre los dedos, el tiempo. Este viaje arranca hace más de 5000 años. Imagínense a los egipcios usando esos obeliscos gigantescos como relojes de sol. Impresionante. Pero claro, de noche no servían. Así que para resolver ese problema inventaron la clepsidra, o sea, el reloj de agua. Mientras tanto, en China llevaron esa idea a otro nivel, construyendo una torre astronómica de agua que era una locura de la ingeniería. Y ya en la Edad Media, cosas como los relojes de arena o las velas marcadas se volvieron súper comunes para medir el tiempo, sobre todo cuando no había sol. Ahora, cada invento tenía lo suyo. El reloj de sol era una genialidad por su simpleza. Pero vamos, ¿qué pasaba en un día nublado o de noche? No servía para nada. El reloj de agua solucionaba eso, claro, pero era bastante impreciso y, si vivías en un lugar frío, se te congelaba el agua y adiós reloj. Hacía falta algo mejor. La humanidad necesitaba una solución que no dependiera del clima ni del sol. Necesitaba una máquina. Y esa máquina llegó, en la Europa medieval. Y curiosamente, la necesidad que la impulsó fue muy específica. Los monjes cristianos necesitaban organizar sus rezos diarios con una precisión militar. Así que ellos, sin saberlo, se convirtieron en los pioneros que le dieron al mundo el corazón mecánico del tiempo y empezaron una revolución que lo cambiaría absolutamente todo. A ver, ¿y cómo funciona esta maravilla? Parece súper complejo, pero en realidad se basa en unos pocos conceptos clave. Primero, necesitas una fuente de energía, como un peso que va cayendo por la gravedad. Esa energía pasa por un sistema de engranajes. Pero para que no se libere toda de golpe, necesitas un cerebro que la vaya dosificando. Y ese es el componente estrella, el mecanismo de escape. Él controla todo el ritmo, para que al final las manecillas se muevan y nos digan la hora. El escape es sin duda el verdadero corazón del reloj mecánico. Es el genio que toma la fuerza bruta y continua del peso y la convierte en pequeños pulsos, medidos, constantes y precisos. Es literalmente el inventor del tic-tac. Ese sonido es el latido del tiempo hecho máquina. Y miren esta belleza. Aquí se puede ver la magia en plena acción. Esa pieza, el áncora, se balancea de un lado a otro atrapando y soltando un diente de la rueda con cada movimiento. Es este pequeño baile mecánico, preciso y constante el que asegura que el reloj avance segundo a segundo sin parar. Una auténtica genialidad. Pero ojo, no se imaginen un reloj de pulsera, para nada. Los primeros relojes mecánicos eran verdaderos monstruos de hierro forjado instalados en las torres de las iglesias. El reloj de la Catedral de Salisbury del año 1386 es un ejemplo perfecto. No eran objetos personales, eran servicios públicos que, con el tañido de sus campanas, le marcaban el ritmo de vida a ciudades enteras. Pero ya sabemos cómo es la tecnología, ¿no? Nunca se queda quieta. Esa máquina gigantesca que gobernaba una ciudad entera estaba a punto de encogerse, de hacerse pequeña, hasta caber en un bolsillo y finalmente amarrarse a nuestra muñeca. Aquí es cuando el tiempo deja de ser algo público y se convierte en algo íntimamente personal. El primer gran salto fue gracias al muelle, que reemplazó a los pesados péndulos. Esto le permitió a Peter Henlin, allá por 1510, crear el primer reloj de bolsillo. Durante siglos fue un símbolo de estatus, una joya para ricos. El reloj de pulsera apareció en 1868, pero se consideraba un accesorio para mujeres, hasta que llegó la Primera Guerra Mundial.
Ahí, los soldados se dieron cuenta de que era mucho más práctico mirar la muñeca que sacar un reloj del bolsillo en medio de una trinchera. Y eso lo cambió todo. Después de la guerra, el reloj de pulsera se convirtió en un artículo para las masas. Y con un tiempo preciso y portátil en las manos de la gente, la humanidad ya no solo podía organizar su día a día, estaba lista para organizar el mundo entero. Aquí es donde el reloj deja de ser un simple medidor para convertirse en la herramienta fundamental que construyó la era moderna. En el siglo XVIII, el mayor problema científico del mundo era saber dónde estabas en medio del océano. Los marinos sabían calcular su latitud, o sea, su posición norte-sur, mirando las estrellas. Pero la longitud, la posición este-oeste, era un misterio mortal. Sin un reloj súper preciso a bordo, los barcos se perdían, naufragaban, era un desastre. La solución no fue un mapa nuevo, ni un telescopio mejor. La solución fue un reloj, el cronómetro marino. Esto era tan pero tan importante que el gobierno británico ofreció una recompensa que hoy sería multimillonaria, 20.000 libras de la época, una absoluta fortuna. ¿Y saben quién la ganó? No fue un astrónomo famoso, fue un carpintero y relojero autodidacta, John Harrison, que le dedicó la vida entera a construir el reloj perfecto, un reloj que pudiera soportar los vaivenes del mar y seguir dando la hora exacta. Y aquí viene algo que de verdad te vuela la cabeza. El reloj no solo se usó para medir el tiempo, sino que, en cierto modo, lo creó. Antes de los trenes, cada pueblo tenía su propia hora, basada en el mediodía local. Pero ¿se imaginan el caos para coordinar un tren que pasaba por 20 pueblos con 20 horas distintas? Imposible y peligrosísimo. Fueron las compañías de ferrocarril las que impusieron una hora estándar, creando las zonas horarias que usamos hoy. Básicamente, el reloj sincronizó a la humanidad. Como ven, la historia del reloj es también la historia de una obsesión por la precisión. Una vez que dominamos los engranajes, la siguiente frontera fue encontrar un latido cada vez más perfecto, cada vez más estable. Y esa búsqueda nos llevó del vaivén de un péndulo a la mismísima vibración de un átomo. Es que el salto en precisión es simplemente brutal. Un buen reloj mecánico se podía desviar varios segundos al día. Luego, en los 60s, llegó el reloj de cuarzo, que vibra miles de veces por segundo y redujo el error a unos pocos segundos al mes. Pero la precisión absoluta llegó con el reloj atómico, que mide la oscilación de los átomos. Su precisión se desvía un segundo cada 1.700.000 años. Es casi perfecto. Y no crean que esto es solo tecnología de laboratorio. La precisión de los relojes atómicos es el pilar invisible sobre el que se apoya todo nuestro mundo moderno. El GPS del teléfono funciona gracias a satélites que tienen relojes atómicos. Internet necesita esa precisión para sincronizar datos. Las transacciones financieras globales dependen de ella. Sin estos relojes, nuestro mundo digital simplemente colapsaría. Y así, todo este viaje de miles de años nos trae de vuelta a nuestra muñeca. El smartwatch es el heredero directo de toda esta increíble historia. Y es fascinante, porque ya no solo mide el tiempo del mundo de afuera, ahora mide nuestro propio tiempo interior, los pasos, el pulso, las horas de sueño. Es la culminación de toda esta saga, conectando la gran historia del tiempo con la pequeña historia de nuestras vidas. Y con esto cerramos. El reloj empezó como una herramienta para organizar a la sociedad, para que todos pudiéramos trabajar juntos. Hoy, con sus notificaciones, calendarios y alarmas, parece organizar cada segundo de nuestra existencia. Y la pregunta que queda flotando es, ¿hemos pasado de medir el tiempo a que el tiempo nos mida a nosotros? Como ven, la historia del reloj sigue escribiéndose, y ahora, más que nunca, lo hace en nuestras propias muñecas.